Israel, Palestina y Hamás. ¿Una guerra santa? Hace 2 décadas, los internacionalistas expertos e interesados en esta área del saber hablaban sobre la cuasi imposibilidad de que después de las anteriores grandes guerras mundiales y sus inconmensurables pérdidas, la humanidad escogiese como forma de resolver sus problemas la fuerza armada, la violencia. Sin embargo, estos mismos estados que se interdependen, que están profundamente conectados entre sí por vínculos históricos, económicos, geopolíticos, diplomáticos, amor y odio, en fin, atados entre sí, nos han demostrado que no hemos aprendido nada como humanidad. Hoy mantienen conflictos armados activos en casi todas las regiones del mundo. Al menos 10 me vienen a la mente rápidamente. Uno es muy cerca. Haití se considera un país en conflicto. Rusia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Yemen, Etiopía, República Democrática del Congo y los Grandes Lagos, el Sahel, Pakistán, Taiwán y, por supuesto, Israel, Palestina. Tan solo los estados árabes durante los últimos 50 años han permanecido en un patrón de violencia y enfrentamientos constantes. En nuestro último programa sobre este tema en específico explicamos cómo en mayo de 2021 fieles palestinos se enfrentaron a la policía israelí en el interior de una mezquita, Al-Aqsa, en Jerusalén tras semanas de creciente tensión. Hamás lanzó cohetes contra Israel exigiendo que las fuerzas israelíes se retiraran del recinto. Israel responde con ataques aéreos sobre Gaza, desencadenando un conflicto de 11 días y matando a más de 200 personas. En 2022, quien ataques Israel por vía aérea, el 5 de agosto, mató a un militante de alto rango de un grupo de la Yihad Islámica y provocó el lanzamiento de cohetes en represalia desde el enclave palestino. Resultado, 40 palestinos muertos en 3 días. En enero de 2023, fuerzas israelíes matan a 9 palestinos y civiles de la Yihad Islámica en una incursión en una ciudad de Cisjordania ocupada. Los militantes palestinos respondieron lanzando 2 cohetes, lo que provocó represalias por parte de Israel. No se registraron más víctimas, pero en octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa sin precedentes contra Israel en varios frentes. Combatientes que se infiltraron en la frontera fuertemente fortificada en varios lugares por aire, tierra y mar. Las fuerzas israelíes respondieron con ataques aéreos y refuerzos militares en la frontera de Gaza. Aslan Abburukun, embajador de Israel en República Dominicana. Bienvenido, embajador, a Esfera Global. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Muchas gracias por tener esta oportunidad. En estos momentos difíciles, conversábamos hace un momento, tan importante poder entenderlo de alguien de la zona, de un experto que dé luz a la República Dominicana y al resto del mundo sobre, por ejemplo, la raíz histórica del conflicto palestino-israelí. Sí, este tiempo muy difícil por Israel, por todos los israelíes, en Israel y fuera de Israel también. Estamos en estado de guerra contra la organización terrorista Hamás de Gaza. Es muy importante decir que este conflicto entre Israel y organización terrorista. Hamás no representa a los pueblos palestinos y tenemos el conflicto entre Israel y los palestinos que muchos años. Históricamente. En el Medio Oriente este conflicto comenzó antes de establecimiento del Estado de Israel en 1948. Y después establecer el Estado de Israel, los palestinos y muchos países árabes no reconocieron el Estado de Israel, y porque eso tuvimos la guerra de independencia en el Medio Oriente, y después también muchos conflictos, pero
los años de 90 tuvimos los acuerdos de paz de Oslo y antes también acuerdos de paz con Egipto y Jordania. Y en los últimos años también los acuerdos de paz con UAE, Emirates y Bahrein y Marruecos y muchos países. Y también en los últimos meses hablamos mucho sobre el acuerdo en el futuro con Arabia Saudita. Hamas, esta organización muy radical islamista que fue estableciendo en 1987 en Cisjordania y Gaza, movimiento muy radical, tiene ideología muy extremista, radical, parte del movimiento de hermanos musulmanes en Egipto y en Jordania. Y en esta ideología, destruir Israel, muy importante objetivo de este movimiento. Y porque eso no podemos hablar sobre paz o negociación con esta organización. Ahora, en 2005, Israel salió de Franja de Gaza como parte del proceso de paz que comenzó en Oslo, pero en 2007 Hamas controló Gaza en manera muy violenta y comenzó construir las capacidades militares de Hamas en Gaza. En 2005, cuando salimos de Gaza, muchas personas y países en todo el mundo hablaron sobre Nueva Singapur en Medio Oriente. Así que los palestinos van a invertir en educación, salud, economía, agricultura. Pero después de 2007, cuando Hamas controló Gaza, invertimos mucho en capacidades militares y cada mes o año comenzaban a atacar a Israel con cohetes y misiles y también ataques terroristas contra los ciudadanos israelíes. 2021, 2022, sí. Conflictos, pero estos conflictos tienen aproximadamente 50 años activos. Sí. ¿Y usted podría decir que lo logrado en Oslo se ha destruido? Sí, el conflicto israelí-palestino tuvimos en el pasado iniciativas de paz, de Oslo y otras iniciativas en años de 2000 y 2004, por ejemplo, con Ehud Barak como primer ministro o Ehud Olmert. Y hablamos mucho sobre la solución de dos estados, sí. Israel y Palestina. Y lo está proponiendo el Consejo de Seguridad en este momento, que sí. es la única vía de resolución de este conflicto. Sí, ahora muy difícil, pero cuando tuvimos estas iniciativas, fue con la autoridad palestina. Con Hamas no podemos hablar sobre esta solución, porque esta organización tiene un objetivo muy claro: destruir el Estado de Israel. Y siempre tentar hacer eso con cohetes, con misiles, con ataques terroristas. Ahora, en octubre de 7, el ataque de Hamas fue cosa muy especial. Muy especial. Porque ataque brutal que no vimos en el pasado. Incluso se les critica cómo la inteligencia israelí no pudo prevenirlo. Esta pregunta muy importante que todos los israelíes tienen en sus cabezas. Pero es increíble. Sí, pero ahora no tenemos tiempo
No. investigar Hay que defenderse. esta pregunta. Porque después de ataque, y las fuerzas de defensa de Israel comenzó a defender los ciudadanos y las fronteras y hasta este momento. Y este ataque, cuando casi de 2.000 terroristas infiltraron entre Israel y comenzaron a atacar todas las familias y matar todas las familias, mujeres, niños, bebés en camas. Y también secuestraron más de 200 israelíes. Secuestraron bebés de 9 meses, mujeres. Además los exhiben, es una cosa muy cruel. Sí, sí. ¿Jamás persigue un fin religioso? Sí, este parte del movimiento religioso de hermanos musulmanes que fue estableciendo en Egipto en 1928 con esta ideología que pueden en el futuro establecer califato. En el Medio Oriente. Persiguen establecer un califato en Medio Oriente. Sí, sí. Destruir Israel es la primera parte acción que pueden hacer, pero después también establecer este califato en otros países en el Medio Oriente. Embajador, vamos a una breve pausa de comerciales y continuamos en breve. Sí. A la pausa. Hoy en Esfera Global hablamos sobre el conflicto palestino-israelí. Nos acompaña el embajador Raslam Abu Rukum. Gracias por estar con nosotros, embajador. Gracias. Retomando, ¿cómo afecta el conflicto con Hamas las relaciones internacionales de Israel frente a otros estados y fuera de la región? Después de comenzar este conflicto con Hamas, tenemos apoyo muy grande de muchos países en todo el mundo, más de 70 países, y especialmente los países democráticos, como Estados Unidos, Britania, Francia y Alemania también, y todos los países en Europa. Y ahora Israel recibimos y necesitamos este apoyo para tener este derecho a defender los ciudadanos y fronteras de Israel. En otro lado tenemos países como Irán, como Siria, que apoyan Hamas. Y como parte de esta coalición de terrorismo en el mundo. ¿Usted cree que la respuesta de Israel a los ataques de Hamas ha sido proporcional? Esta pregunta de proporcional muy interesante, porque en el ataque de Hamas, por ejemplo, más de 1.400 israelíes fue asesinados. Que Israel puede buscar 1.400 palestinos y matar, y muchas mujeres violaron en este ataque, y muchos bebés secuestraron, y no podemos hablar sobre proporcionalidad en este caso. Israel, como todos los países en el mundo, tiene derecho a defender los ciudadanos y fronteras de Israel. Y no podemos continuar y vivir con esta realidad que tenemos organización terrorista en el sur de Israel, y cada mes o cada años
comenzar este ataque contra Israel. Este conflicto ahora contra Hamas tiene objetivos muy claros y eliminar las capacidades militares de Hamas. O sea que la estrategia es desaparecerlo. Sí, sí. Esta es la estrategia y objetivos que tenemos. Yo pensando, mientras estudiaba el tema, decía, esto solamente tiene una solución, desaparece uno de los dos. Y como me confirma, si el objetivo de Hamas es que desaparezca el Estado de Israel, Sí. debe desaparecer uno de los dos para que termine el conflicto. No, finalmente Israel es muy fuerte y la respuesta muy fuerte y Israel ganará y Hamas nosotros vamos a eliminar las capacidades militares de Hamas y después podemos hablar sobre otras soluciones con la autoridad palestina y otros países en el mundo árabe. Sí. ¿Israel reconoce a la autoridad palestina? Sí, sí, tenemos relaciones, contactos, cooperación y por muchos años. Sí. Y al final, embajador, se me ocurre, la propia Palestina se encuentra en dificultades con este grupo terrorista. Sí, sí, la autoridad palestina tiene muchos problemas y conflictos con Hamas en Cisjordania y Gaza. Y Hamas controló Gaza de manera muy violenta contra la autoridad de Palestina. Es un objetivo común. Asesinaron muchos oficiales del gobierno de autoridad de Palestina. Sí. Pues se está convirtiendo en un objetivo común. ¿Habrá posibilidad de una estrategia común en la región para erradicar los extremismos? Yo pienso que eliminar Hamas o las capacidades militares de Hamas puede ser cosa muy positiva por los palestinos también, no solo por israelíes, por los palestinos y por también autoridad de Palestina, claro. En su opinión personal, ¿sirve de algo la diplomacia, la mediación o algún otro mecanismo para bajar tensiones cuando ya han llegado a este punto? Siempre tenemos contactos con muchos países, ahora en estos momentos con Estados Unidos, ONU y organizaciones internacionales. También por ayuda humanitaria de los palestinos en Gaza también. Pero la diplomacia con Hamas no, para Israel no es posible y no podemos negociar o hablar con ellos. Porque esta organización terrorista si quería destruir Israel ya no hay y posibilidad. no tenemos opción, también necesitamos luchar y eliminar esta organización. ¿Cómo Israel está abordando las preocupaciones internacionales sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario? Israel es país democrático. Democracia como otros países democráticos en el mundo. Este elemento muy importante por Israel, por el gobierno de Israel, pero en el mismo momento muy importante entender que estamos luchando y defender Israel. Más de 1.400 israelíes que fueron asesinados en un día. Como ataque de septiembre 11 en Estados Unidos, pero 10 o 15 veces más la comparación con la número de población en Israel.
Y porque eso necesitamos garantir que en el futuro no tenemos otro ataque como este de Gaza o también Líbano o otros lugares. Increíble. Bueno, embajador, es un tema que desde este lado del mundo, donde la paz es la cotidianidad, ya de manera muy personal, para cerrar la entrevista, lo único que quisiera es preguntarle cuál es el concepto de paz que se puede tener cuando lo normal es la guerra. Sí, ahora es muy difícil hablar sobre vida normal o sobre paz. Y estamos en otro lugar con este guerra muy difícil contra organizaciones de terroristas que tienen ideología muy extremista. Y espero que después este conflicto, después ganar de Israel contra Hamas, podemos hablar sobre el proceso de paz con los palestinos y también continuar el proceso de paz con Arabia Saudita y con otros países en el mundo árabe, porque Israel en 75 años ya tuvimos muchos acuerdos de paz, muchos Exacto. conflictos, pero también muchos acuerdos de paz, y siempre estamos preparados por estas iniciativas con países y con democráticos o países árabes. Que estén dispuestos. Sí, ¿no? pero no podemos tener paz con organizaciones terroristas si quería destruir Israel. El problema de todos esos acuerdos es la sostenibilidad. Es lograr un acuerdo que satisfaga tanto a las partes en esa negociación. Dice un experto en negociación, diplomacia, arbitraje que ha estado en el programa, que esos acuerdos se hacen antes de llegar a la mesa, antes de firmar, y que tiene que satisfacer tanto a las partes como que tu pérdida no sacrifique tu interés. Sí. Entonces lo veo, lo pienso como estudiosa de las relaciones internacionales, que para mí esto era historia. Para mí era algo impensable, siendo de Occidente, ¿no? Sí. Y pienso, ¿cómo lograr esa sostenibilidad cuando todos piensan distinto? En el nombre de Alá, en el nombre de Dios, en el nombre de la historia. Sí. ¿Cómo lograrlo? Sí, es importante cuando podemos reconocer el derecho de otro a vivir en el país o en la región, y podemos negociar paz. Y siempre tuvimos estos procesos también con autoridad palestina, que hasta esta hora no tenemos paz, terminamos este proceso de paz con la autoridad palestina. Pero no podemos hablar y negociar con movimiento, Claro, organización, eso queda claro, que habla y también trabaja mucho para destruir sus países. Al parecer el derecho internacional no tiene soluciones a esto. Es la guerra, el exterminio de una de las partes, porque el derecho internacional a mí ahora, en este momento en que hablamos, me parece un tanto inútil. Sí, porque en el pasado también con ISIS, por ejemplo, a la coalición de muchos países en el mundo no pueden hablar sobre paz con ISIS. Mismo, ahora no podemos hablar con Hamas sobre paz. Entendido, embajador. Muchísimas gracias Muchas por gracias. aceptar tan amablemente esta invitación. Esperamos que vuelva
en otras ocasiones a seguirnos instruyendo de viva voz acerca de esta situación en su país que lamentamos. Muchas gracias. También muy importante para mí como embajador aquí recibir este apoyo de Nación y el país República Dominicana, como otros países democráticos en el mundo. Y espero que después de este conflicto podemos encontrar y hablar sobre otras cosas. Claro que a sí. fortalecer las relaciones bilaterales entre Israel y República Dominicana también. Y será un honor para nosotros siempre poder comunicar mejores noticias que estas. Gracias. Continuamos. Hola, soy Pascal Peña Pérez, abogado, doctor en Derecho Internacional. Bienvenido a Esfera Global, Pascal, qué placer. El placer es mío, Mayuri. Hablemos de lo que tú sabes, Derecho Internacional. Y frente al conflicto actual que tratamos durante esta hora, decía yo osadamente que el derecho internacional parece inútil. Cuéntame un poco tú las raíces históricas. Hay dos conflictos, primero el palestino-israelí y ahora el que se activa Israel-Hamás. En el tiempo, una línea temporal corta para que la gente lo pueda entender. Mira, yo creo que debo iniciar reafirmando lo que tú dices. El derecho internacional termina en la práctica siendo inútil. Este conflicto no es solo la prueba, han habido muchos otros a nivel histórico. De manera particular, aquí sabemos que hasta el año 600 y tanto, estamos hablando de muchos siglos atrás, el territorio que hoy comparten Palestina e Israel estuvo, pues, lo tenía el pueblo judío. El pueblo judío sale desde el año 600 y tanto hasta el 1920 y tantos, lo tuvo lo que se denominó el Imperio Otomano. Como sabemos, el Imperio Otomano tuvo Turquía, Egipto y todos estos países que luego se desmembraron, ¿verdad? Luego de la Primera Guerra Mundial. Muy interesante porque justamente en este territorio sabemos que nace entonces, es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Que existen a nivel mundial. Judaísmo, el cristianismo y por supuesto los musulmanes y la religión árabe. Sabemos que a partir de esa primera guerra mundial, y de hecho desde antes, hubo un impulso para que existiera un Estado judío. Y así, sionismo, así se denominó, un Estado judío. A partir de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, para ser más exactos, sabemos que hubo un impulso, un desplazamiento forzado, tema de derecho internacional, concepto que tiene varias implicaciones, desplazado por el intento de aniquilación, el holocausto, que luego se conoció como el holocausto nazi. Resultado de eso, como sabemos, había una administración internacional reconocida por Naciones Unidas que tenía Gran Bretaña en ese momento en el territorio. Resultado del conflicto, en donde un conflicto que, como estamos viendo ahora, resultado de que muchos judíos se estaban desplazando a ese territorio, la población, vamos a decir, nativa, que había estado durante todos estos siglos, los palestinos en este caso, pues comenzaron a reclamar. Para buscar una solución al conflicto y previo a que concluyera el mandato que Naciones Unidas le había dado a esa administración británica, en el 47 decide proponer la división del territorio. El 55% por temas de cantidad poblacional le iba a corresponder a los judíos. El resto, 45%, le iba a corresponder a Palestina.
En el 48, pocos meses después, las Naciones Unidas en su resolución divide ambos estados y pocos días después se da el primer conflicto entre Egipto, Palestina, contra Israel. Por la independencia de Israel. Justamente por la independencia. 48. Exactamente, justamente en el 48 y justamente como resultado de esa independencia. Entonces, resultado de ese territorio, hubo todavía más empuje de la población palestina a otros territorios, pero luego, años después, en la década de los 70, hubo la famosa Guerra de los 6 días. Y esto es esencial, pocos lo mencionan, pero esto es esencial entenderlo, porque a partir de esa guerra, la distribución que hoy tenemos del Estado de Israel fue resultado de eso. De hecho, hay parte de Jerusalén que había sido distribuida en aquel momento de forma igualitaria, pero con la Guerra de los 6 días toma Israel el control y al día de hoy parte, la mitad, creo que la parte oeste de Jerusalén, Naciones Unidas no se la reconoce como parte del territorio. Y tienen un conflicto activo por la mezquita. Así es. En Jerusalén, que es la de nunca acabar. Nunca acabar, y es una situación que, como ya muchos sabemos, se ha polarizado precisamente tal vez no solo por la historia del conflicto, sino también por quienes están dirigiendo. Netanyahu, por un lado, con un gobierno donde un presidente y unos ministros muy afianzados en sus creencias religiosas. Hamas, que en el año 2006 se convierte en era un partido político, nace en los años 80 y tantos, pero en el año 2006 se convierte, gana las elecciones, democráticamente asume el poder, pero entonces ya sabemos, con una polarización también de sus creencias, polarización que ha llevado a la situación con la que quieren justificar el lamentable ataque del 7 de octubre. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Es una pregunta que al menos yo trato de no responder. Evadir. De evadir, Todos sí. Somos el pueblo de Dios. Así es, así es. Yo Pero tengo evidentemente mis hay. creencias cristianas y católicas, cacristianas, pero evidentemente endilgar a una religión, a un territorio, después de más de 2 siglos, es difícil. Pero por ahí ese componente está. Sí, y por hay supuesto. quienes todavía están esperando al Salvador porque no llegó. No solo que están esperando El Salvador, sino que justifican el conflicto de hoy en día, sí, justamente en tratar de llevar, de salvar esas creencias, en proteger a esa población que tienen las diferentes creencias, en este caso, evidentemente, musulmanes, los árabes y el cristianismo. Pensaba mientras te oía en algo que leí y que recuerdo siempre. En el nombre de Dios se han cometido las más grandes atrocidades. No hay mejor forma de definirlo. Es así. No hay mejor forma de definirlo. Porque si pensamos desde la perspectiva incluso de la Iglesia Católica, ya sabemos lo que ha sucedido. De hecho, nuestro país, nuestra isla, se conforma justamente sobre lo que en algún momento se denominó esa República Cristiana, que eran esos grupos de países cristianos, la conquista, y evidentemente nosotros como país fuimos tal vez medianamente documentado, el primer genocidio cometido, cuando nos eliminaron, llegan 1492 y 1560 y tantos, ya nos habían eliminado. Dirían en el lenguaje muy popular de los galleros, la mona de traquear. Así es. Vamos a una breve pausa de comerciales, Pascal. A la pausa. Conflicto Israel-Palestina hoy en Esfera Global. Conversamos con Pascal Peña, experto en Derecho Internacional. Gracias por estar en nuestro programa. Hablábamos
de todo el contexto histórico, ese recuento en el primer bloque, excelente. Utilidad del derecho internacional, de la diplomacia, de la política, como mecanismo de resolución de estos conflictos a ese nivel. Yo, ante tu pregunta, creo que es importante separar derecho por un lado y la política por otro. Voy a empezar por el primero, que creo que es lo que estamos viendo ahora, el deber ser. El derecho ha estructurado, sistematizado reglas, principios que lo vemos y que han dado con el traste de organizaciones internacionales, Sociedad de Naciones en su momento, inefectiva, surge Naciones Unidas. Tenemos... Defectuosa. Absolutamente defectuosa. Y como muy bien tú lo mencionas, absolutamente defectuosa, porque fue ineficiente, inefectiva, absolutamente inactiva, de hecho, con la Primera Guerra Mundial, que llevó justamente, y lo conectamos con este conflicto, que llevó a su desaparición, ¿verdad? Y nace la Naciones Unidas. Sociedad de Naciones, con la Carta de Sociedad de Naciones, de Liga de Naciones, desaparece, nace Naciones Unidas. Así hay otras organizaciones o estructuras, la OTAN, que evidentemente con objetos particulares que lo permite el derecho internacional. Todo muy lindo, todo muy esotérico, muy interesante. Sin embargo, aquí pasamos a la realpolitik, y aquí entonces pasamos a hablar de otras cosas, de cómo en el derecho internacional el poder, el bailar con los intereses estatales puede más. Y por eso tenemos un Consejo de Seguridad que con un veto deja de tomar decisiones. Por eso vemos que Naciones Unidas, con una asamblea incluso, es parte de su estructura, pero con una asamblea donde están los 193 países, toman decisiones que terminan siendo resoluciones que son no decisiones, sino simples recomendaciones. Por eso hemos visto conflictos a nivel histórico en donde no hay un carácter coercitivo de las medidas, no hay contramedidas incluso que se pueden tomar. Y por eso vemos en esta situación donde hay una discusión, y lamento si debo reducirlo a eso, una discusión dentro del seno de Naciones Unidas sin que se tomen medidas como tal vez en su momento se tomaron, por ejemplo, con Ruanda y Yugoslavia, situaciones distintas, pero quiero traer tal vez conflictos recientes, ¿verdad? Donde se crearon en su momento, se enviaron cascos azules, se crearon tribunales internacionales para juzgar esos conflictos y que no podemos dejar tal vez la posibilidad de que eso suceda en este caso. La intervención de actores externos, los aliados, los que aportan, sea herramientas de guerra, ejército, ¿son penalmente perseguibles? Tremendísima pregunta. Mira, en la actualidad, hablar de que el aporte de armas, y yo quiero separar a Israel con sus aliados y separar a Hamás con su principal aliado, que es Irán. En el caso de Israel, hablar de aliados se justifica actualmente en el derecho internacional, porque ante un ataque de un país aliado, es posible, se justifica bajo la figura, ya todos los conocemos, de legítima defensa, pero acompaña, o permite, mejor dicho, hacer uso de las armas y el uso de la fuerza. Hay unas reglas claras, evidentemente no se pueden utilizar armas químicas, esas bombas racimos que en algún momento causaron muchísimo daño. Hay reglas claras, exactamente, hay reglas muy claras. Entonces, no pueden ser penalmente responsables, especialmente aquellos que dirigen los países, porque el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario, juzga a individuos. En este caso, podrían ser, si hay algún argumento referente, aquellos que tomaron las decisiones o quienes actuaron. Ahí se divide responsabilidad penal internacional desde la perspectiva individual o la del superior, que es lo que regula el estatuto de la Corte Penal Internacional. Los que de representantes. hecho, así es, que de hecho República Dominicana es parte del estatuto.
Pero vamos a hablar ahora de los aliados con respecto a Israel y a Hamás, perdón. Ese es muy interesante. Muy interesante porque Hamás ha sido reconocido en la actualidad, insisto, por los países de Occidente como grupo terrorista. Que un grupo, que un país, específicamente hablando ahora de Irán, que públicamente el líder de Hamás se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán hace creo que una semana, podría generar controversias desde la perspectiva jurídica del derecho internacional. Pero en la práctica, y volvemos a eso, enfrentarse a Irán implicaría que una potencia nuclear muy grande, extremadamente grande, rebelde en sí misma, si queremos utilizar algún término con respecto a las reglas del derecho internacional y de Occidente, justamente extremista en ocasiones, pudiese tomar acciones, pudiese actuar, y tal vez, como algunos me han preguntado, ¿esto llevaría a una tercera guerra mundial? Yo creo que la naturaleza del conflicto actual no lleva a una tercera guerra mundial. Pero en el momento en que Irán formalmente apoye y se aboque a participar activamente en el conflicto, creo que podríamos estar hablando de un conflicto con otras connotaciones. No sé si tercera guerra mundial, pero con otras connotaciones. Si depende del tamaño del actor, de su capacidad de influencia en el tablero internacional, entonces, ¿qué es la justicia penal internacional? La justicia penal internacional creo que ha sido un concepto que se ha desarrollado a través de los años, resultado, y pongamos atención a eso, resultado justamente de las guerras. Resultado quiere decir finalizando guerras. Esto implica, y voy rápidamente a remontarnos, tuvimos tribunales penales internacionales con justamente la finalización de con los conflictos de Nuremberg y Tokio, ¿verdad? De los nazis, los japoneses atacando a Estados Unidos, se crearon tribunales penales internacionales con posterioridad a los crímenes. Luego, Ruanda y Yugoslavia, evidentemente otros conflictos a nivel internacional, pero estoy pasando Ruanda y Yugoslavia, donde Naciones Unidas, desde el Consejo de Seguridad, crea por primera, y creo que la última vez que lo hará, tribunales internacionales a través de resoluciones. 1998 tenemos un estatuto de la Corte Penal Internacional, el primer tribunal permanente de justicia internacional que se crea a los fines justamente de llevar justicia ante estos crímenes de trascendencia universal. Pero en el momento en que se crea el estatuto, Estados Unidos firma, luego de que firma, decide no ratificar. Como todos los convenios. Y así, y qué bueno que tú lo mencionas, porque así evidentemente... No firma ninguno. De Kioto y otros, ¿verdad? Con temas de incluso de medio ambiente, etcétera. No firma y suscribe acuerdos bilaterales. República Dominicana fue uno de los países con los que suscribió acuerdos bilaterales, evidentemente socio estratégico. Nosotros caemos en todo, Pascal. Así es. Así es. Aunque no nos convenga. Pero es el realpolitik lo que hablamos, y ese es el poder justamente de estos países que aportan tanto incluso dentro de las estructuras de las naciones. Yo te hacía la pregunta para que me respondieras, no desde la academia, sino desde la realpolitik. Porque ¿qué es la justicia penal internacional? Es una falacia. La justicia penal internacional... Porque si depende del peso del actor, porque es Irán, es demasiado poderoso, y las consecuencias de agitar ese monstruo va a ser más catastróficas, van a ser más catastróficas, pues la justicia será ciega ahí, pero ciega para ignorar el conflicto. ¿Habrá un tribunal penal internacional que sea capaz de juzgar las consecuencias de este conflicto? Mira, jurídicamente, en papeles, la respuesta es sí. En la práctica es porque hay países como Irán, países como Estados Unidos, bendecidos, que no
tienen la competencia del único tribunal permanente de justicia internacional. Y estos conflictos no se llevan a la Corte Internacional de Justicia ni nada por el estilo, y van a necesitar entonces, para juzgar, si se quisiese pensar en otras figuras como la jurisdicción universal, que básicamente jurisdicción universal es que ante la comisión de crímenes, genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra, trascendencia universal, que no se juzgan en el lugar donde se cometieron, los países que tengan ciudadanos, como sucedió con Pinochet, que fue juzgado en Inglaterra y en España por la comisión de crímenes cometidos en Chile contra ciudadanos de Inglaterra, ingleses y españoles. ¿Podría suceder eso eventualmente? Improbable, pero yo no lo veo. Improbable, pero claro, porque podrías. Va a necesitar, además de la estructura jurídica, la cooperación internacional, cooperación para atraer a la persona, para llevarlo preso, para someterlo, temas de seguridad. O sea, es una cuestión que todavía el derecho internacional no tiene la capacidad. Pascal, qué placer tenerte en Esfera Global. Gracias. Y vamos a darle seguimiento a este tema. El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Continuamos. El 13 de octubre de 2023, a primera hora de la mañana, el ejército israelí emitió una orden instando a los palestinos de la zona norte de la Franja de Gaza a evacuar el área en un plazo de 24 horas por razones de seguridad y protección. Una orden que afectó a 1.1 millón de personas aproximadamente. Esa es casi la mitad de la población total de la zona de la Franja y la ciudad de Gaza. Hamás desestimó la alerta, calificándola de propaganda falsa. E incluso hubo acusaciones del portavoz del ejército israelí de que Hamás erigía barricadas y obstáculos para impedir que los residentes de Gaza se desplazaran hacia el sur, en un intento de utilizar a civiles como escudos humanos, al mantenerlos en áreas con presencia de infraestructura militar como túneles subterráneos. Hamás aportó incertidumbre a la situación a través de su comunicado, calificando como información engañosa la orden israelí de evacuar hacia el sur. Y así, el 17 de octubre de 2023, un ataque aéreo israelí impactó en el hospital Al-Ali, en la ciudad de Gaza, único en ofrecer atención a pacientes con cáncer, cardiopatías y afecciones graves, matando a más de 500 personas y dejando a cientos heridas, según datos oficiales palestinos. Israel afirmó que el ataque fue dirigido a un edificio que albergaba a miembros de la Yihad Islámica Palestina, un grupo terrorista palestino. Sin embargo, las autoridades palestinas y los testigos negaron estas afirmaciones y, por considerarlo un ataque deliberado contra un hospital civil. Los líderes de todo el mundo condenaron el hecho y exigieron una investigación independiente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una visita a Israel el 18 de octubre de 2023, dijo que parecía tratarse de un cohete fallido de un grupo terrorista islamista. La Casa Blanca apunta a que Israel no es responsable del ataque al hospital de Gaza, pero sigue recabando pruebas. El presidente de Irán ha acusado directamente a Estados Unidos de ser cómplice de los crímenes de Israel en Gaza. Asegura que las bombas que caen sobre la población de Gaza son estadounidenses. Según cifras difundidas el 23 de octubre de 2023 por el Ministerio de Sanidad de la Franja, al menos 5.087 personas han muerto como respuesta al ataque palestino del 7 de octubre, que dejó unos 1.400 muertos y 222 personas secuestradas. Del total de fallecidos en Gaza, el 40% son niños y un 22% son mujeres o ancianos. Además, existen 15.273 personas que siguen esperando ayuda médica desde el 7 de octubre de 2023, según informó el portavoz de Sanidad de Gaza. En las últimas horas, los bombardeos dejan al menos 436 nuevos muertos, la mayoría de ellos en la zona sur de la Franja. Se reúne el Consejo de Seguridad. Se queja el mundo. Surgen defensores y aliados, enemigos de uno u otro bando. Pero la guerra sigue empeorando su curso y no importa cuán actualizados estemos. En este momento surgen nuevos acontecimientos que nos tocará contar en un seguimiento posterior. La humanidad no ha aprendido más que a empeorar su naturaleza. Que Dios
ampare a toda la gente que vive en guerra. Pero cuidado, dicen por ahí que es en nombre de Dios que se han cometido las más grandes atrocidades.